Gracias, diputado presidente. Señoras diputadas, señores diputados, muy buenas tardes. Entregamos hoy al plenario legislativo que por mandato constituyó una comisión con el propósito de investigar las campañas del Partido Acción Ciudadana 2002, 2006, 2010. Y es importante conocer el dictamen de mayoría, que estamos presentando y defendiendo, y sobre todo determinar qué llevó a conformar esta comisión hace ya más de un año, qué llevó a que la Asamblea Legislativa, de acuerdo a las potestades que tiene el reglamento de la Asamblea Legislativa, constituyera una comisión especial para este tema. En aquel momento, en el año 2019, constituyeron noticias de prensa que de alguna forma relataban indicios con la sentencia en firme por estafa que tenía el Partido Acción Ciudadana. Noticias relacionadas con declaraciones del extesorero don Minor Sterling, que agregaba información adicional a lo que ya se conocía, o lo que se había investigado, o bien lo que se había determinado por sentencia. Las declaraciones también de Otón Solís en aquella Asamblea Nacional, donde prácticamente señalaba el mecanismo, el vehículo que se estaba implementando en ese momento y que estaba siendo objeto de revisión por parte de las autoridades judiciales. Y también, y para mí el principal punto, la necesidad y la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa de proponer las herramientas legales suficientes para que esto no pueda volver a ocurrir, para que alguna otra agrupación política en el futuro no utilice los mecanismos para liquidar fondos de una campaña electoral con el propósito de justificar mayor gasto y de que ingresen recursos a sus finanzas. Pero también, ¿cuál es la herramienta que tiene la ciudadanía costarricense hoy para obligar a que una organización política pague los recursos que de forma irregular extrajo del erario público a sus finanzas? También fue un punto medular en esta comisión y sobre todo en el dictamen de mayoría que estamos presentando hoy al plenario legislativo. El mandato de este plenario constituyó el 10 de junio del 2019 con 41 votos a favor y 11 en contra. Hubieron diputados y diputadas, compañeros y compañeras que votaron en contra de conformar esta comisión, pero que al final tuvo la mayoría para poder llevarse a cabo. Y sobre la dinámica de la comisión, en donde la presidencia recayó en este diputado, tomamos 3 puntos importantes. Desde la solicitud de la información al Poder Judicial, con referencia en todo lo que había actuado en el proceso de investigación por parte del Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Elecciones, con los contratos que se tenían desde el 2002, 2006, 2010, las liquidaciones del Partido Acción Ciudadana, al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, con el propósito de hacer una revisión de la legislación que desde el 2002 hasta el 2010 aplicaba para hacer liquidación de recursos de las campañas políticas. Y aquí es importante destacar, que por el fondo lo vamos a ver, que en el 2009 la Asamblea Legislativa promulgó un nuevo Código Electoral con un mecanismo distinto para poder revisar las campañas políticas, con mayor dureza, con mayor precisión, con mejores elementos para poder hacer una revisión en donde el gasto que efectivamente se hizo fue un gasto que efectivamente se canceló, que fue real y que no fue simulado. Esta herramienta que por ley se da en el Código Electoral al Tribunal Supremo de Elecciones no aplicaba en el 2002 ni en el 2006, en donde la revisión era por parte de la Contraloría General de la República. Y a la Contraloría General de la República también le solicitamos información con relación al procedimiento que se tenía en las campañas anteriores de revisión de liquidación de gastos. Y por último, al Partido Acción Ciudadana, que también solicitamos información por parte de varios compañeros y compañeras, de forma individual y de forma conjunta, en donde también determinamos vía moción la solicitud expresa al Partido Acción Ciudadana de que pudiera prescindir
también del tiempo que se estaba investigando para mostrar su anuencia que se investigue. Dicha información no tuvo respuesta en ningún momento. Y el tercer punto, en la elaboración de la dinámica de esta comisión, tuvo la elaboración de informe, que desde luego constituyó la revisión de todas las actas, de toda la información enviada, de toda la información que nos llegó, de toda la interpretación jurídica y desde luego las conclusiones y los hechos probados. Nuestro propósito fue absolutamente claro al mandato que tuvo este plenario, en donde hoy hacemos entrega de este dictamen, en donde es prudente revisar lo actuado. En el 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana, todo el proceso judicial que se llevó a cabo, las personas que fueron implicadas y sobre todo el relato de la agrupación política. ¿Qué tiene que decir el PAC con relación a esto que sucedió y cómo poder hacerle frente? ¿Cuál fue el procedimiento que se utilizó para gestar la estafa? Eso fue un tema medular dentro de esta comisión que incluimos en el informe. ¿Cuál fue el principal motivo que tuvo la agrupación para poder llevar a cabo el vehículo de los contratos por servicios especiales para sustraer recursos del erario público? Fueron más las campañas en donde se dio esta dinámica, es decir, no solamente en el 2010, sino también en el 2006 o en el 2002. Bueno, fue una interrogante que tuvimos en donde en diferentes preguntas a los comparecientes, a la Procuraduría y también al Tribunal Supremo de Elecciones para poder identificar una respuesta clara. ¿Pagó la estafa o ha pagado la estafa o ha mostrado algún tipo de deseo de enfrentar esta circunstancia? También fue un elemento que agregamos en la discusión de la comisión y en el informe que ustedes ya conocen. Se hizo también una valoración de la normativa para ver cuáles eran los portillos que estaban impidiendo un contrapeso a esta circunstancia y desde luego la preocupación de poder cerrarlo con reformas al Código Electoral que le permitieran más herramientas al Tribunal Supremo de Elecciones. Esto obligó ciertamente, desde el cambio del 2009 con el Código Electoral, a diferenciar cómo actuó la agrupación política en el 2002 y 2006 y cómo actuó en el 2010. Se percataron que la revisión ya no era la Contraloría General de la República, sino que era en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones adicionalmente también era recomendado por Otón Solís para ocupar un cargo en la primera administración del PAC. Todo esto se dio mientras se estaba desarrollando la investigación a la campaña política del 2010. Y también es importante hacer revisión, y aquí vamos a escuchar posiblemente que ya se revisó lo del 2002 y que ya se revisó lo del 2006, eso es absolutamente falso. Y consta también en el dictamen que ustedes tienen el relato de la Procuraduría y del Tribunal de Juicio, en donde no se puede considerar exenta de culpa en estas elecciones porque sencillamente no se investigó y porque la denuncia no se amplió. Y por eso estamos dentro del capítulo de recomendaciones puntualizando en este elemento importante para nosotros. Es importante también, como presidente que ejercí en esta comisión, señalar de que en ningún momento recibimos algún tipo de queja, algún tipo de irregularidad o algún tipo de señalamiento con el desarrollo de la investigación, con el desarrollo, el trato que se le dio a cada compareciente, el espacio de respuesta, la información que se recibió. Y eso también es absolutamente importante considerar acá en un informe que estamos próximos a discutir. El informe nuestro de mayoría consta de 9 partes. Un capítulo que tiene que ver con el 2002, otro con el 2006 y otro con el 2010, otro que tiene que ver con la estructura, los pesos y contrapesos internos y las revisiones internas del PAC, otro que tiene que ver con las actuaciones de Otón Solís y 2 importantes al final con los hechos probados y las recomendaciones que hacemos. Dentro de estas, un proyecto de ley que recientemente presenté a la corriente legislativa para que cuando un partido político tenga una sentencia firme y un monto firme por estafa,
se le tenga que, de alguna forma, retener ese dinero, así como funciona hoy con las deudas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ninguna agrupación política puede tener adelanto de la deuda política, ni puede tener acceso a la liquidación de la misma si tiene deudas con la Caja. Eso ha obligado a que los partidos políticos nos pongamos al día con esta institución. Lo mismo debe ocurrir entonces con el Estado costarricense, el cual hace un enorme esfuerzo de su ciudadanía, utilizando recursos de los impuestos para poder destinar a la democracia del país por medio de la deuda política. Y no es concebible entonces que a pesar de recibir ese esfuerzo, no tengamos mecanismos para asegurar su correcta ejecución y su devolución en caso de que se incumpla. Esto me parece que es uno de los elementos más importantes que esta Asamblea Legislativa debe necesariamente resolver para beneficio de la democracia y también para robustecer las herramientas que pueda tener el Tribunal Supremo de Elecciones. Este es un informe serio, es un informe bien justificado, es un informe que con antelación se ha divulgado para que pueda ser objeto de estudio, para que también se pueda constituir los elementos probados y las recomendaciones que estamos haciendo al respecto. Pero sobre todo importante es también que esto sirva como propósito para que la agrupación política pueda devolverle los recursos al Estado costarricense. Aún falta un proceso que está verificándose donde la Procuraduría General de la República señaló inconsistencias en 81 contratos y está por verse si el monto de los 619 millones de colones asciende. Pero bueno, lo importante también es ver cuál es el paso que se está haciendo para poder devolverle los recursos al Estado costarricense. Si esta Asamblea Legislativa no avanza en la incorporación de herramientas para obligar o para retener estos recursos, vamos a seguir constituyendo agrupaciones políticas que estafan al Estado costarricense, que requieren los recursos de la deuda política, que se comprueba una estafa pero que no se paga, o que no se retiene el monto, o que no sucede absolutamente nada. Hoy, la revisión de la campaña municipal y la próxima que vamos a tener el año entrante va a pasar, si esta Asamblea Legislativa no opera, con total normalidad, cerrando los ojos frente a un hecho que se está dando, que está absolutamente constituido. De manera que este es el informe que hemos preparado, es un informe bastante bien elaborado, con recomendaciones incluso de la propia Procuraduría General de la República. Hacemos recomendaciones a los tres poderes y también al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa, no solamente para aprobar este informe, sino también legislación que tenga que ver con robustecer las herramientas que tenga el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a evitar nuevas estafas y de cara también a poder retener los recursos correspondientes. Al Tribunal Supremo de Elecciones para que mejore el mecanismo interno que tiene el Departamento de Partidos Políticos con el Departamento de Financiamiento. En esa asamblea estaba siendo fiscalizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, la asamblea del PAC donde intervino Tom Solís. Y a pesar de que ahí se hicieron aseveraciones que constituían también parte de la estafa, no fue sino mucho tiempo después en donde se hace la revisión. Si el Departamento de Partidos Políticos hubiese actuado, posiblemente se hubiese tenido un mejor resultado. Y es importante mejorar la comunicación interna en estos dos departamentos. Hacemos también al Consejo de Gobierno, como ya es sabido, y al Poder Ejecutivo, en la destitución de Otón Solís y de Margarita Bolaños, y también al Ministerio Público para revisar los hechos probados de este informe, considerando también que puedan constituir nuevos delitos o para que puedan hacer una revisión de lo actuado. Este es el informe de mayoría que presentamos al plenario en respuesta al mandato que se dio desde el 2019 en un hecho de absoluta importancia para la ciudadanía costarricense y para la democracia costarricense. Gracias, diputado presidente.